Buenas noches chicos, en primer lugar quiero agradecer por su interés en realizar este proyecto de vinculación con la colectividad, buscando una verdadera ayuda social, implementando los conocimientos adquiridos en las aulas de clase de héroes del CENEPA. La explicación del uso de las herramientas a aplicar en las asesorías, se dividen en dos videos tutoriales. El primero se enfoca en cómo utilizar el flujo de caja que les he entregado con anterioridad. El segundo se enfoca en las matrices que van a determinar factores que muchas veces se desconoce. Bueno, comencemos. La importancia de realizar el flujo de caja, es el de llegar a indicadores que nos van a permitir establecer si el proyecto es bueno y si este es rentable. El primer objetivo es llegar a encontrar el VAN, y posterior el TIR. VAN indica el valor de un proyecto y si nos conviene hacerlo o no. Para el cálculo del VAN se necesita por un lado, el flujo de caja proyectado y por otro la rentabilidad mínima esperada en función del riesgo conocida como tasa de descuento. Para entender mejor esto se ejemplifica en la siguiente tabla. Bonos del Tesoro de los Estados Unidos tienen un riesgo bajo, ya que es seguro que se nos da el dinero que invertimos con su respectiva rentabilidad, pero la rentabilidad es baja. Acciones en Coca-Cola tienen un riesgo medio, ya que puede tener decaídas en el sector y su rentabilidad es media, 14%. En el caso de emprendimiento, tenemos un riesgo alto, ya que si algo sale mal perdemos todo, pero la rentabilidad es alta, 40%. Como se puede ver, el riesgo es directamente proporcional a la rentabilidad, es a esto a lo que se le conoce como tasa de descuento. Algo importante de definir al momento de hablar del VAN, es que si el emprendimiento es nuevo, el rango del VAN va desde 30% hasta el 80%. En caso de negocios ya existentes el VAN va desde el 15% al 50%. Con este precedente, comencemos a analizar flujo de caja. Presten mucha atención. Como podemos ver, en Excel, únicamente se deben ingresar datos para posteriormente realizar un análisis, de su parte, con un criterio técnico y bien fundamentado. Los datos serán ingresados en los casilleros en blanco, recuerden, solo en blanco, ya que los que están pintados de otro color, son casillas con fórmula. En esta primera tabla, ingresos de la proyección de ventas, vamos a colocar datos que se nos especifica. Noten que existen comentarios en los lados superiores de las celdas importantes. Para este caso observen el ingreso del producto chompa, con la cantidad diaria de 4, es decir al mes hago 20 chompas, con un precio promedio de $250. Una vez ingresado, bajamos y vemos la siguiente tabla, proyección de ingresos, donde ingresaremos el crecimiento anual en ventas, 10% sugerido, y la inflación al consumidor. Cabe notar, que existen dos tipos de inflación que debemos tomar en cuenta, y es 1. Inflación al consumidor. 2. Inflación al productor. Junto a las tablas se muestra dónde y cómo conseguir esa inflación. Deben observar muy detenidamente, a dónde los dirigen las líneas. En la siguiente tabla, tabla de egresos, colocaremos la materia prima detallada a ser utilizada. Para este caso fabricación de chompas de cuero, utilizaremos cuero, en metros, a un costo de $3 el metro. En cantidad deben tener en cuenta, cuántas unidades de medida seleccionada, de materia prima necesito para producir la cantidad mensual proyectada en la tabla 1, para este producto. Para este caso pondré 20, ya dispuestas en la tabla primera. El objetivo de esta tabla es hallar el costo variable unitario, distinguido en esta parte inferior. La tabla de costo variable unitario realiza proyecciones para los siguientes 3 años, con el fin de contribuir de datos para el indicador VAN. Si se fijan, existe un campo de tasa de inflación actual, donde deben introducir la inflación al productor, a diferencia de la tabla de proyección de ingresos donde ingresaban la inflación al consumidor. La tabla de costo de materiales por año, determina costos en proyección, necesario de saber a lo que va a enfrentarse el emprendedor. La siguiente tabla de sueldos, deben ingresar datos necesarios, e incluyendo al emprendedor dentro de la nómina. Observemos los datos que he ingresado para este emprendimiento. Necesito, gerente general, emprendedor, en cantidad coloco 1, con un sueldo básico por lo menos el básico ya que es mi negocio.
Necesito un gerente financiero, coloco uno, y el sueldo del resto de personas, va acorde a los preestablecido en la página del Ministerio de Relaciones Laborales, que determina una base de sueldo para un determinado cargo en un determinado sector. Es necesario que aclaren esto al emprendedor, no pueden colocar el sueldo que les parezca, deben consultar al ministerio, caso contrario les puede caer sanciones. En la siguiente tabla de gastos fijos, van a colocar el pago de cada detalle y impuesto, si no lo tienen colocan 0, con esto nosotros vamos a poder determinar el total de gastos proyectados. Si la empresa va a tener vendedores, se coloca en esta parte de abajo la comisión que se les va a pagar a los vendedores por cada venta. El porciento de imprevistos en los primeros meses es alto, así que se lo va a establecer en 10%. La siguiente tabla, capital de trabajo, es muy importante, presten atención. Dentro del negocio, existen los proveedores y los clientes, los cuales generan el movimiento de efectivo. En esta primera, compra de materia prima, se refiere al tiempo de crédito que nos da el proveedor para pagarle, si es inmediato colocamos 1, si es al siguiente mes 2, si es dentro de 2 meses 3. Entre más alto sea este número es mejor para la empresa, ya que tenemos dinero disponible en la actualidad para cubrir otros gastos. En el caso de la siguiente celda, para cubrir gastos, es en cuánto tiempo le cobramos al cliente el producto vendido, lleva la misma modalidad del anterior, si es el cobro inmediato, colocamos 1, si es al siguiente mes 2, si es dentro de 2 meses 3. Entre más alto sea este número es peor para la empresa, ya que no tenemos dinero disponible en la actualidad para cubrir otros gastos. Si no entienden esto, consulten a los chicos que asistieron normalmente a la reunión del día miércoles 23 de octubre. La siguiente tabla es, inversión y financiamiento, donde colocamos la inversión necesaria, inicial, y junto a esta cuánto de esto ya se dispone, para poder cuánto necesitamos para financiarnos. Aquí termina el ingreso de datos, fácil ¿verdad? Ahora viene lo complejo, el análisis técnico de cada uno. La siguiente pestaña, arroja datos interesantes de la inversión y financiamiento, donde deberán analizar la situación financiera de esta empresa. En este caso, el capital es muy bajo, así que el financiamiento va a ser elevado, disminuyendo las utilidades. Sugiero que investiguen este tipo de temas. La siguiente pestaña es la del estado de resultados, donde va a saltar el resumen de todo lo ingresado en un principio. Si saben leer esto, sabrán cuál es el problema y la cura del emprendimiento. Es importante que analicen los datos que se encuentran aquí presentados. Observen este gráfico en la parte inferior, donde se grafica cuál es su funcionalidad y compara distintos factores interesantes como ventas, materia prima, gastos operacionales, utilidad operacional, utilidad neta. En la siguiente pestaña nos encontramos con algo ya conocido por nosotros, el punto de equilibrio, donde nos va a indicar cuánto debemos llegar a vender para ni ganar ni perder. En esta parte de aquí, nos detalla cuándo debemos vender al año, pero también cuánto debemos vender a diario, para que las metas se hagan más reales, y de esta manera tener control sobre nuestro inventario. Algo interesante aparte de este gráfico que estoy indicando aquí, y que es muy fácil de leer, con criterio técnico, es el cuadro presentado en esta parte de abajo, donde detalla la cantidad a vender de ese artículo al día, para ni perder ni ganar al final. En la siguiente pestaña, evaluación financiera, se va a reflejar el dichoso BAN. En la parte que corresponde a flujo de efectivo. Recuerden que el BAN trae al presente valores futuros, y los compara tal como pasa en este caso, y en este caso se lo muestra en términos monetarios. Si pueden observar, el BAN al principio es negativo, ya que solo se ha gastados, pero de ahí se obtienen ganancias en los siguientes años. En la tabla de abajo, el cálculo del BAN se muestra en términos porcentuales. Recuerden lo que dije al principio, en empresas nuevas el BAN va desde el 30% al 80% para que sea realizable el proyecto. En este caso el BAN, para los 3 años está dentro del rango, así que indica que es un proyecto realizable, pero para poder ver la rentabilidad vamos a ir a la tasa interna de retorno, TIR, detallada abajo con amarillo. Recordemos que la TIR nos va a permitir saber cuán rentable es un negocio. En el gráfico refleja, en línea roja la TIR, base, o lo que es la tasa de descuento explicada anteriormente, y en azul la TIR, calculada.
Si la TIR, calculada, está arriba de la TIR, base, es un buen proyecto, rentable a su medida, pero si es al revés, mejor van en búsqueda de soluciones coherentes al emprendimiento. Les servirá ver mucho el estado de resultados. El análisis de la TIR es el siguiente. La TIR de un proyecto de inversión debe de ser por lo menos la tasa pasiva de interés que ofrecen los bancos en el Ecuador. Si la TIR fuera menor sería mejor simplemente no arriesgarse y depositar tu capital en una cuenta de ahorro, que generará más rentabilidad. En este caso, podemos ver que la TIR es del 161% sobre la inversión, es decir, tenemos una buena oportunidad de negocio, ya que aparte de regresar lo invertido, se genera una utilidad del 61%. Bueno, espero les haya servido este pequeño tutorial, primera parte, para recordar lo que ya nos han enseñado en la universidad. Recuerden que hubieron cosas que no se explicó, pero necesito que lo revisen y lo analicen todo. Muchas gracias.